¿Querés la remera de Once Upon a Time in Hollywood? Entrá en www.rockandfilms.com.ar, usa el cupón CÍTRICO y recibís un 25% de descuento en tu remera de cine. Y pagando con transferencia recibís un 10% de descuento más. Así que ya sabes, es Rock and Films, padre. Bueno, lenguaje de señas, pastillas para tomar y muy buena economía de planos en el inicio, ¿no? El semáforo tirado, la calle vacía, gente perdida y el local abandonado. El silencio que tienen que hacer, digo, de vuelta, uno entiende todo sin palabras y bueno, ese tipo de cuestiones, fíjense, ¿no? También que pueden ver lo que estamos viendo ahora, que son escenas que nos cuentan mucho de la película, de los personajes de la película, que podemos identificar los rasgos de las películas y que están realmente muy bien filmadas, ¿no? Que tienen como muy, muy claro lo que quieren estas películas que estamos viendo. Sin embargo, bueno, la academia decide premiar a Coda, pero bueno, no importa, olvidémonos de la academia. Economía de planos va al 100%, con esos planos libres de locales abandonados y de no gente. Y bueno, sigamos. Esto también, no hay luz. Eso es curioso también, ¿no? Por cómo la luz que entra es la del sol, porque bueno, el local ya no tiene
no tiene energía. Y al mismo tiempo eso establece parte de la idea visual de la película, ¿no? Donde fíjense que estamos viendo a los personajes como siluetas y la oscuridad nos lleva a generar esta idea inconsciente de que ellos se están ocultando. Y de alguna forma ellos se están ocultando. No va por el lado de la luz y la oscuridad, va más por el lado de el ruido y el no ruido y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero ya hay indicios de ocultamiento dentro de la película a partir de lo primero que vemos. Incluso cuando vemos a la madre dándole de tomar a la pastilla, lo vemos desde uno entre medio de dos gavetas, detrás de algo. Es un poco el inicio de Get Out. Hay una presentación de un personaje detrás de un algo. Una gran presentación de personaje. Ralentizar todo también genera un suspenso. Acá tiene un condimento especial porque ellos tienen que ralentizar toda acción para tratar de generar menos ruido y eso va a generar mucho más suspenso. También esto de que si bien nosotros vimos que casi ella salvó de que se caiga el muñequito de la nave, del rocket, del cohete. Nosotros no vemos con qué se acerca a él. Primero lo que vemos son las reacciones de ellos. Después vemos que el protagonista saca de las manos del niño el objeto. Eso es muy propio de un director que obviamente toma como influencia a John Krasinski, mucho más palpable en la segunda parte, e incluso él lo ha mencionado, que es de Spielberg, ¿no? En Spielberg
siempre vemos primero las reacciones. Si uno ve el inicio de Jurassic Park, uno ve primero la reacción y uno ve el dinosaurio. Si uno ve Tiburón, el efecto vértigo. Si uno ve The Post, cuando llega a esa caja y lo primero que vemos son los rostros de ellos. Bueno, hay mil millones de ejemplos. Aquí lo tenemos dentro de una película de terror. Esto es muy particular también porque al ser este otro tipo de película, no va a ser It Follows, no va a ser El pájaro de la pluma de cristal, sino que va a tener un ingrediente mucho más dramático en el sentido de que, a diferencia de esas otras dos películas donde va a haber personajes, acá va a haber una intención. Al ser una familia que uno tiene que esperar que no se mueran, va a haber mucha mayor preocupación por querer a los personajes. Por eso en esta escena inicial, donde ya van 6 minutos de película, este chico al que vemos por primera vez, ya se nos genera una simpatía por el personaje, que bueno, que vamos a tener que tirar por la borda, pero también por los otros personajes. Todo muy rápidamente, ¿no? Muy de gesto, de unos de verse a los otros, de hacerse regalos, ¿no? De preocuparse uno por el otro, de che, cuidado con esto, que no se caiga, che, cómo está bien, está mal. Porque va a ser una película de personajes que se preocupan entre sí de ellos, y justamente una familia tiene que salir unida. Bueno, el diario que dice es el sonido, por si había alguna duda. La música de momento más dramática. Bueno, todo esto, como ustedes pueden ver, va seteando los tonos. Bueno, ya sabemos lo que vamos a ver, sabemos qué pulso va a tener, digo, qué estilo de película de supervivencia, terror vamos a tener enfrente. Bien. Bien, ese cable que ustedes ven ahí caído termina generando una cruz, que son las cruces, la cruz de alguien que murió, ¿no? A eso voy. No la cruz no la cruz de la salvación, sino la cruz de aquí murió alguien. Pero bueno, después eso sucede. Hay otro tipo de cuestiones a lo largo de la película. No vamos a ahondar en eso porque no va a ser esta una clase sobre A Quiet Place, ¿no? Sino sobre tratar de ver cómo las películas se hallan en su inicio, pero principalmente los distintos tipos de películas de terror, también cómo se van
cómo se van haciendo evidentes, en el buen sentido de la palabra, varios de sus artimañas para poder llegar a ese lugar donde llegamos, que es qué buena película, ¿no? Qué buena película, etcétera. Bien, aquí es donde vamos a tener algo de lo que nosotros llamamos el fantástico, que siempre tiene determinadas reglas, y una de ellas siempre van a ser los puentes, o a tener que atravesar algo para llegar al fantástico. Aquí tenemos un personaje que no puede atravesar el puente. Como sucede en el relato de Relatos Salvajes, donde Baraglia se pelea con el otro muchacho en el auto y se van peleando entre los dos y ninguno de los dos cruza el puente. Aquí tenemos a este niño que al hacer ruido termina siendo asesinado por los monstruos y no puede cruzar el puente. Cruzar el puente la familia, ¿no? O sea, son los que entendieron que era lo que había que hacer para pasar a ese otro lado, ¿no? Esto está en muchísimas películas, pero bueno, lo estamos viendo en esto. Claro, también en cuanto a todo lo que veremos a lo largo de la película y cómo el cine de terror tiene esto de encerrar todo su mundo, no solamente los elementos que después veremos, esas son otras cuestiones que también obviamente hacen su aparición en el inicio, pero principalmente el mundo. No sé, el año en el que transcurre la película. El mundo es el lenguaje que ellos emplean, ¿no? La manera de hablar, la manera de moverse, cómo se vive. Bueno, todo eso es el mundo de una película. Eso está en todas las películas, pero hay películas en las que realmente eso no logran establecerlo bien. Entonces uno no termina de entender bien cuál es ese mundo que nos debe importar. El ejemplo que ahora más se me ocurre es Tenet, ¿no? Donde el mundo está... Todo el tiempo se dice que va a explotar el mundo y uno debería estar preocupado, pero uno no entiende nada del mundo ese. Entonces, ¿por qué a mí me tiene que importar que va a explotar ese mundo si yo no lo conozco? Si yo no veo personas frías y veo personajes fríos y no veo más nada. Bueno, ahí hay una falencia, ¿no? En una película de supervivencia como esta, bueno, es claro y es clave que a los personajes le dediquen una atención como le dedica Krasinski en A Quiet Place.
Espera un poquito, esto no terminó aún. Podés entrar en www.cafecito.app/crítico y cítrico 2 y podés dejarme un cafecito y yo te paso una clase. Vos podés elegir la clase de cine. Tenemos clases de lenguaje cinematográfico 1 y 2, análisis de cine para aprender a analizar películas, guión de cine para aprender a guionar películas, cine de terror para conocer un poco más sobre los tropos de ese género, escritura de humor para aprender a escribir comedia, todo esto humildemente, por supuesto, son clases, y además clases específicas de Quentin Tarantino, Split, Phantom Thread, Misántropo, clases de películas, Midnight in Paris de Woody Allen, Fresas Salvajes de Berman, Blue Steel de Catherine Bigelow, Relatos Salvajes de Damián Cifrón, El pájaro de las plumas de cristal, Dark Glasses de Darío Argento, The Shining, Taxi Driver, Toro Salvaje, Halloween, Carrie, Dress to Kill, Licorice Pizza, Titán, La lista de Schindler, Psycho, The Greatest Showman, Curb Your Enthusiasm y Seinfeld. Cada vez que dejas un cafecito, dejas tu Gmail y la clase que querés y la recibís en el día. Si dejas 2 cafecitos, recibís 2 clases y así, y así, y así. Cada clase que dejas es un agradecimiento además al canal, es un agradecimiento además al esfuerzo que uno hace, pero mi retribución es entregarles una clase como corresponde.